Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimas Crochet. Hoy la propuesta que les traigo es este top, el cual vamos a hacer con grannies hexagonales, que solo realizando una variación van a poder aplicar este en el escote y luego mitades para formar el hombro. El detalle en esta prenda la tiene la espalda, en el cual hicimos, miren, tiras de cadenas que dan esta terminación en la espalda muy buena, canchera, bueno, y algo diferente a lo que venimos trabajando siempre. ¿Sí? Además vamos a aprender cómo unir los grannies, terminaciones tanto para la sisa, alrededor del escote, vamos a realizar aquí, ven, estos puntos burbujas. Bueno, vamos a aprender un montón de cosas. Bueno, un montón de detalles entonces que vamos a aprender a lo largo del tutorial, en el paso a paso. Si les gusta, recuerden dejar un like que ayuda un montón, algún comentario y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de los tutoriales. Comencemos. Vamos a comenzar viendo aquí las piezas que vamos a utilizar para armar esta remera. Vamos a utilizar entonces que sería el granny hexagonal principal de nuestra pieza. De esto vamos a necesitar en total 10 piezas. Luego vamos a hacer una modificación a este granny para que dos de sus lados se unifiquen y queden rectos. ¿Sí? Nos vamos a quedar con 4 laterales exactamente iguales, ¿ven? Pero este pico que se forma aquí, lo vamos a eliminar y vamos a formar esta pieza. De esta vamos a necesitar solo una. Y luego tenemos aquí las mitades. Esta es la mitad de este hexágono. De este vamos a necesitar 4. ¿Sí? Con estas piezas entonces es con que vamos a armar este top. Vamos a trabajar con este hilado que es un algodón 8/6 semi grueso que mide 2 milímetros. ¿Sí? De este material vamos a necesitar para este top con esta medida con la que yo les voy a indicar unos 250 gramos aproximado. ¿Sí? Muy poquito. Vamos a trabajar con una aguja 4,5. A su vez, para calcular el tamaño del granny, lo que vamos a hacer es el contorno total de busto. ¿Sí? En total, en este caso me voy a basar en 120 centímetros. La medida que ustedes logren, lo que tienen que hacer es dividirla en 6. ¿Sí? Esa es la cuenta que van a hacer. La medida que ustedes necesiten, ya sea 90 centímetros, 100 centímetros, 110, 120, 130, lo que sea, dividido 6. En mi caso, como les decía, tengo 120 dividido 6, me da 20 centímetros. ¿Sí? Es muy fácil esta cuenta. Entonces, mi granny tiene que llegar a 20 centímetros, aproximado. Lo que son las vueltas, estas no las puedo modificar, porque si no, cambiaría el diseño del granny. Por lo tanto, el tamaño final ustedes lo van a manejar con la última vuelta. Si ustedes lo necesitan más grande, es muy fácil. Simplemente voy a seguir dando vueltas. Voy a seguir repitiendo la última vuelta, sería, ¿sí? Pero si necesito que sea más chico, la opción que les doy es que en vez de hacer varetas dobles, ¿sí? Que miren los centímetros que tiene. 2,5, es un montón. En total serían 5 centímetros. 2,5 de aquí, 2,5 de aquí, ganan 5 centímetros. Entonces, ustedes si lo quieren más chico, pueden hacer varetas, medias varetas o medios puntos. Vamos a comenzar con un nudito deslizado. Y vamos a hacer 6 cadenas. Vamos a picar en la primera y cerrar con un punto deslizado. ¿Sí? De esta manera se forma un aro,
¿sí? En el cual vamos a trabajar. De esta manera vamos a comenzar con 4 cadenas que van a ser mi primer vareta doble. ¿Sí? Vamos a trabajar esta primera vuelta con varetas dobles. Ahora, miren, vamos a hacer la primera vareta doble, que hago lo siguiente: tomo doble lazada en la aguja y voy a insertarla en este arito, saco hebra, voy a tener así 4 rulitos en la aguja, voy a tomar hebra y voy a pasar por los primeros 2, tomo hebra, paso por los otros 2, tomo hebra y paso por los últimos 2. De esta manera se realiza la vareta doble. Como les decía, esta va a ser mi primer vareta. Aquí tengo 2, voy a separar con 3 cadenas y voy a volver a hacer lo mismo, 2 varetas dobles. Tomo doble lazada, introduzco la aguja, saco y voy pasando cada 2 rulitos de esta manera, ¿sí? Lo repito nuevamente. Tengo 4 rulitos, paso por los primeros 2, paso por los otros 2 y paso por los últimos 2. De esta forma voy a ir repitiendo entonces 3 cadenas de separación y nuevamente 2 varetas dobles. Esto en total lo tengo que realizar 6 veces. Tengo entonces ya los 6 grupitos de 2 varetas dobles. Hago los últimos 3 cadenas de separación y voy a picar en la cuarta cadena y voy a hacer un puntito deslizado, ¿sí? De esta manera nos queda la primera vuelta. Vamos a comenzar una segunda vuelta. A partir de este punto deslizado lo que hago es realizar 6 cadenas, ¿sí? Luego en la siguiente vareta, ¿sí? Aquí voy a hacer un medio punto. De esta manera voy a realizar así como un arco, ¿ven? Luego hago 2 cadenas y dentro, ¿ven?, de estas 3 cadenas que teníamos vamos a hacer un medio punto. Nuevamente 2 cadenas y voy a realizar un medio punto que va a picar aquí en la vareta doble. Esta es la secuencia, ¿sí? Aquí comenzaría de nuevo y voy a realizar este arco haciendo 5 cadenas. Y luego otro medio punto en la siguiente vareta. Bien, es medio punto, 5 cadenas, medio. Luego repito, entonces 2 cadenas, un medio punto y 2 cadenas. ¿Sí? Esto es lo que voy a repetir toda la vuelta. Cuando termino la vuelta, hago las últimas 2 cadenas y voy a cerrar con un punto deslizado que pica en la primera cadena, ¿sí?, que hicimos al comienzo. Bien, así nos quedaría entonces esta segunda vuelta. Vamos con una tercera. Vamos a colocar la aguja dentro de este arco y vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera nos colocamos dentro, como les decía, de este arco. Bien, vamos a hacer 3 cadenas. Esta será nuestra primer vareta. Luego vamos a hacer 2 varetas, ¿sí? Todo dentro del mismo arco, ¿bien? Aquí ya estoy haciendo varetas básicas, ¿bien? En total voy a tener 3. Voy a hacer 2 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas. Todo dentro de este mismo arco, ¿sí? 2 y 3. Bien. Luego tenemos estos 2 que teníamos 2 cadenas de separación, un medio punto y 2 cadenas. Bueno, en cada una de estas 2 cadenas voy a hacer una vareta. Miren, hago una aquí y otra en el otro espacio de 2 cadenas, ¿sí? Esta es la secuencia que voy a repetir. Miren, aquí nuevamente voy a hacer lo mismo que hice acá. Bien, hago 3 varetas, 2 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas.
Esto entonces lo repito en cada una de las esquinas. Y entre medio, ven, voy a hacer una vareta aquí en las dos cadenas y otra más a continuación. ¿Sí? Bueno, esto entonces es lo que voy a repetir en cada una de las esquinas. Di toda la vuelta y voy a finalizar entonces con un punto deslizado que pica en la tercera cadena de las 3 que hicimos al comienzo. Ahora vamos a realizar una cuarta vuelta. Vamos a comenzar nuevamente con 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Y luego voy a hacer una vareta por cada vareta de la vuelta anterior. Miren, voy a hacer aquí una y otra más. En total son 3 nuevamente, ¿sí? Una encima de la otra. Y en la esquina, aquí donde tengo las dos cadenas, voy a hacer una vareta, 3 cadenas y nuevamente una vareta. Todo eso en el espacio de 2 cadenas, ¿sí? Luego voy a repetir 3 varetas, una en cada una de las varetas de la vuelta anterior, ¿sí? Una aquí, otra aquí y otra aquí. Para finalizar voy a hacer 2 cadenas de separación y voy a repetir lo mismo que acabo de hacer. Una vareta por cada vareta de la vuelta anterior. En la esquina voy a hacer una vareta, 3 cadenas, nuevamente una vareta y 3 varetas. Bien, cada uno de estos grupitos los voy a separar con 2 cadenas. Y este es el motivo que voy a repetir en cada uno de los vértices. Ahora lo que tengo que hacer es ubicarme aquí, en este vértice. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, voy a deslizarme con puntos deslizados a través de las varetas. ¿Sí? Voy a ir picando en las varetas y hago un nudito, un punto deslizado. Bien, el último lo voy a hacer aquí en los 3 espacios de las 3 cadenas y hago el último punto deslizado. De esta manera ya me ubico en esta parte. Aquí voy a hacer 4 cadenas y un medio punto. ¿Sí? Aquí voy a formar el primer vértice. Luego voy a trabajar acá en los laterales. Voy a hacer 4 cadenas, un medio punto, aquí donde tengo mis 2 cadenas, 3 cadenas y otro medio punto en el mismo espacio. Bien, luego voy a repetir 4 cadenas y en este arco nuevamente hago un medio punto, 3 cadenas y otro medio punto. De esta manera voy a trabajar todos los lados de nuestro hexágono. Así me queda entonces toda la vuelta y para finalizar hice las últimas 4 cadenas y en la primera, que hicimos al comienzo, hago el punto deslizado. Bien, ahora lo último que nos quedaría hacer es la última vuelta, que es todo en vareta doble. Vamos a comenzar aquí en esta esquina, vamos a hacer un punto deslizado y realizar 4 cadenas que van a ser mi primer vareta doble. En este mismo espacio voy a hacer otra vareta. De esta manera voy a tener 2. Voy a hacer 2 cadenas y nuevamente 2 varetas dobles, ¿sí? Voy a hacer aquí la primera y otra vareta doble en el mismo lugar. Esto es lo que vamos a hacer en cada una de las esquinas, ¿sí? 2 varetas dobles, 2 cadenas, 2 varetas dobles. Bien, en los laterales los vamos a trabajar así. Miren, vamos a hacer 4 varetas dobles donde están las cadenas que habíamos hecho 4 también, ¿sí? Hacemos 4
varetas dobles. 3 y 4. Y donde están estos pequeños arcos, ¿sí? Donde hicimos 3 cadenas, vamos a hacer 2 varetas dobles. Bien. Entonces vamos a seguir repitiendo esto. 2 y 4. Bien, aquí otra vez 4. Y así hasta llegar a dar toda la vuelta. De esta manera, las esquinas entonces las vamos a trabajar 2 varetas dobles, 2 cadenas, 2 varetas dobles, y los laterales 4 varetas dobles, 2 y 4 nuevamente. Di toda la vuelta y con esta vuelta ya terminamos nuestro granny hexagonal. Bien, lo último que voy a hacer es cerrar este granny. En este caso lo hice con una cadena invisible, ¿sí? Que simula una cadena más en el tejido, por lo tanto evitamos ese nudito de terminación que queda un poquito desprolijo en algunas ocasiones. En este caso nos viene bien esta terminación, ya que vamos a unir grannies, entonces nos va a quedar muy bien y prolijo. Bien, este es una cadena invisible que lo enseño en un tutorial que tengo, que se los voy a dejar por aquí arriba para que lo aprendan bien el paso a paso. Es una terminación que no solo va a servir para grannies, sino para todos sus proyectos, ¿sí? Lo van a poder aplicar en un montón en todas las terminaciones prácticamente. Así que estaría genial que lo aprendan. Listo, tenemos esto. Ahora vamos a realizar, nos faltan las mitades y este otro. Vamos a hacer este ahora. Vamos a comenzar con las 3 vueltas como hicimos en el granny que es entero, ¿sí? Eso va a ser tal cual. En la vuelta número 4 voy a realizar también el mismo diseño, ¿sí? 4 varetas, 3 cadenas, 4 varetas y 2 cadenas de separación en los laterales. Bien, cuando llego al último lateral, aquí es donde voy a empezar a realizar esta forma más recta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es una pequeña modificación. Miren, voy a realizar las 2 cadenas de separación y este sería el último, la última esquina. Aquí lo que voy a hacer es, primero voy a hacer 2 varetas en cada una de las varetas de la vuelta anterior, y aquí es donde vamos a modificar. Miren, en la tercera vareta voy a hacer una media vareta, ¿sí? Tomo la lazada, introduzco la aguja, saco y paso por los 3 rulitos, ¿sí? Esta es una media vareta. Luego aquí donde tengo las 2 cadenas voy a hacer un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Luego voy a repetir en espejo lo mismo que hice de este lado, lo voy a hacer de acá. Entonces primero voy a hacer una media vareta y luego 2 varetas, ¿sí? De esta manera voy a modificar este lateral, ¿sí? Luego me quedarían las 2 cadenas y ya lo puedo cerrar. Bien, esta es la cuarta vuelta. Miren ya cómo va tomando forma. Ahora voy a hacer la siguiente vuelta, que la voy a comenzar tal cual hice en el entero. Vamos a trasladarnos con puntos deslizados hacia el vértice. Y aquí comenzamos a trabajar los arcos, ¿sí? Primero vamos a hacer 4 cadenas y un medio punto, y luego 4 cadenas que van a pasar por encima de este grupo de varetas, y aquí va el medio punto, 3 cadenas y otro medio punto. De esta manera voy a trabajar igual hasta llegar nuevamente a este vértice. Cuando llego entonces a esta parte, hice las 4 cadenas que van por encima de este grupo de varetas, y aquí en el espacio que tenemos en esta parte vamos a hacer un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto, ¿sí? Esa es la diferencia en esta parte. Y luego acá también, ¿ven? Acá es donde habíamos hecho la modificación anteriormente. Bueno, vamos a hacer 4 cadenas nuevamente, ¿sí? Esto lo vamos a respetar.
Y aquí en este extremo, ven que teníamos medio punto, 2 cadenas, medio punto, vamos a hacer solo un medio punto. Bien, y luego repetimos, ¿sí? 4 cadenas y en este espacio hacemos medio punto, 2 cadenas y medio punto, ¿sí? Esa es la modificación, nuevamente 4 cadenas y cerramos. Ahora nos quedaría realizar la vuelta de varetas dobles. Nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente y vamos a realizar todo hasta llegar hasta aquí. Bien. Avancé entonces con las varetas dobles hasta esta parte, ¿sí? Y aquí entonces lo que vamos a hacer es esto. En el arco de 4 cadenas vamos a hacer 2 varetas dobles. 1, 2, 2 varetas, ¿sí? 2 varetas comunes. En este espacio de 2 cadenas hacemos 2 varetas comunes. Vamos a empezar aquí a hacer varetas nomás. En las 4 cadenas, 4 varetas. Sí, no se confundan, aquí hacemos varetas nomás. No, nuevamente 4 varetas. Ven, aquí saltamos, acá tenemos el medio punto que hicimos anteriormente. Bueno, vamos a hacer 4 varetas de este lado y 4 del otro, ¿sí? Aquí empezamos a repetir en espejo. Entonces 4 aquí, 2 en este espacio y nuevamente repetimos en el último grupo 2 varetas y 2 varetas dobles. Bien, de esta manera vamos a terminar entonces esta pieza. Vamos a comenzar entonces con esta mitad. Es muy fácil. La vamos a comenzar de una manera diferente a como hicimos el enteros. Vamos a preparar un anillito mágico, nuestros 2 deditos, envolvemos la hebra por ahí, la cruzamos de esta forma, colocamos nuestra aguja y tomamos la hebra de esta manera, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es una cadena como para comenzar, pero esta primera vuelta lo que vamos a hacer es hacer una vareta doble y la separación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es 4 cadenas para la vareta doble y 3 de separación. En total serían 7 cadenas. Bien, ahora voy a hacer una vareta doble dentro de este anillo, ¿sí? Que pica dentro de este anillo. Y otra más, ¿sí? 2 varetas dobles. Luego voy a separar con 3 cadenas y voy a volver a hacer 2 varetas dobles. Luego hago 3 cadenas nuevamente de separación y una última vareta doble, ¿sí? Esta sería la primera vuelta. Luego que hago esta vuelta, voy a cerrar mi anillo mágico. Voy a comenzar una segunda vuelta, voy a hacer 2 cadenas, voy a girar y voy a hacer un medio punto dentro de este punto, ¿sí? De donde salieron las cadenas. Aquí voy a hacer un medio punto. Luego hago 2 cadenas, un medio punto dentro de estas 3 cadenas que habíamos hecho en la vuelta anterior y nuevamente 2 cadenas, ¿sí? De esta manera estamos repitiendo el entero, ¿sí? Ahora vamos a trabajar aquí en las 2 varetas dobles, vamos a hacer un medio punto, 5 cadenas y otro medio punto, ¿sí? En la otra vareta doble. Luego repito, miren, 2 cadenas, una vareta
2 cadenas. Y voy a volver a hacer lo mismo en las otras 2 varetas. En el final, y voy a hacer lo mismo que hice al principio. Un medio punto y en este caso una media vareta. Habíamos hecho 2 cadenas que simulan una media vareta. Entonces voy a contar 2, 4 en el cuarto, en la cuarta cadena. Entonces pico, hago un medio punto y en el mismo una media vareta. Ahí tendríamos nuestra segunda vuelta. Vamos por una tercera. Vamos a hacer 3 cadenas, giro y en el mismo punto voy a hacer 2 varetas. 1 y 2. Luego voy a ir a los espacios cadenas y voy a hacer una vareta en cada uno. Ahora repito lo mismo que hice en el entero, ¿sí? Lo único que vamos a modificar van a ser los comienzos. Pero luego las otras partes son iguales. Ahora estoy aquí donde tengo las 5 varetas, hago 3 varetas, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Voy a repetir entonces hasta llegar al otro extremo. Llegué al otro extremo y aquí lo que hago, donde teníamos las 2 cadenas, en la segunda voy a hacer las 3 varetas, ¿sí? 1, 2 y 3. Bien, bueno, ahora vamos a comenzar una cuarta vuelta. Vamos a hacer nuevamente 3 cadenas, giro, en el mismo espacio hago una vareta y luego voy a hacer una vareta por cada vareta que tengo aquí. ¿Ven? Tengo 2 varetas, voy a hacer 2 varetas más. Si en total el primero vamos a tener 4 varetas, ¿sí? Bien, voy a separar con 2 cadenas y luego voy a ir aquí a este extremo y lo voy a trabajar de igual manera que hicimos el entero. Es una vareta por cada vareta de la vuelta anterior y en la esquina es una vareta, 3 cadenas y otra vareta. De esta manera voy a ir repitiendo entonces todo hasta llegar al otro extremo. Cuando llego al otro extremo voy a tomar, ven que teníamos las 3 varetas, voy a hacer 2 varetas, una en cada una de estas. Y en la última hago 2 varetas, en la misma, ¿sí? Pico ahí y hago 2. 1 y 2. Comenzamos una nueva vuelta, entonces esta es toda la que son arcos, ¿sí? Esta anteúltima, ¿sí? Entonces, para comenzar vamos a hacer 2 cadenas que van a ser nuestra primer media vareta. Giro y voy a agregar a estas 2 4 más. En total vamos a tener 6. En el espacio de 2 cadenas, entonces repetimos, hacemos un medio punto, 3 cadenas y otro medio punto. Luego 4 cadenas y nuevamente un medio punto, 3 cadenas, un medio punto. Y de esta manera vamos a ir repitiendo estos arquitos todo alrededor hasta llegar al otro extremo. Llegué al extremo, entonces hago 4 cadenas y en la última cadena de aquí, de la vuelta anterior, vamos a picar y hacemos una media vareta. Perdón, me olvidé de tomar la lazada y hacemos una media vareta, ¿sí? Y ahora ya haríamos la última, que es la de las varetas dobles. Vamos a comenzar entonces con 4 cadenas, ¿sí? Para las varetas dobles, recuerden que hacíamos 4 cadenas. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer primero 3 varetas dobles en el primer punto y luego trabajamos el arco. Aquí ya tenemos 4 cadenas que sería nuestra primer vareta, vamos a hacer 2 más. Vamos a picar aquí y hacemos una
y 2. Luego en el arco haríamos 4 varetas dobles y en el siguiente arco, el de 3 cadenas, hacemos 2 varetas dobles, ¿sí? Acá tenemos 3. En la esquina vamos a trabajar entonces de igual manera que hicimos en el entero. Hacemos 2 varetas dobles, 2 cadenas y 2 varetas dobles. Luego simplemente lo que voy a hacer es repetir lo mismo que hicimos anteriormente. Cuando llego al final, repito las 3 varetas dobles y de esta manera voy a estar igual que en el comienzo, ¿sí? De esta manera entonces formamos esta mitad. Recuerden que de esta vamos a necesitar 4. ¿Cómo vamos a unir estos grannies? Tienen un montón realmente de formas de cómo poder unir grannies. ¿Sí? En mi canal van a encontrar un tutorial en donde enseño 4 formas muy sencillas de unir grannies, que se lo voy a dejar aquí arriba por si lo quieren ver. Voy a utilizar un color contrastante para que se pueda observar bien cuál es la unión y el paso a paso, pero en la versión original lo realicé con el mismo tono, ¿sí? Para comenzar esta unión vamos a unir estos dos laterales, ¿sí? Estos dos que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es tomar mi hebra, hacer un nudito, ¿sí? Un nudito deslizado, y lo voy a montar en la aguja. Así voy a comenzar. Voy a tomar entonces los laterales del cual voy a trabajar y vamos a observar primero que nada que en las esquinas teníamos 2 cadenas. Estas 2 cadenas las vamos a separar, una para un lateral y la otra para el otro. Si en este caso quiero unir estos dos, voy a tener una cadena de ambos lados, el cual voy a tener que también tenerla en cuenta, ¿sí? Uniendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar esa cadena, solo el rulito de abajo, ¿sí? ¿Ven? Que la cadena tiene 2 rulitos, voy a tomar solo el rulito de abajo. Lo voy a montar de esta manera en mi aguja. Y lo mismo voy a hacer de este lado, ¿sí? Voy a tomar la misma cadena y el rulito de abajo, ¿sí? Tengo los dos en la aguja. Tengo mi hebra por debajo, ¿sí? Siempre va a pasar por debajo. Y la voy a pasar por ambos rulos. Miren, primero por uno, luego por otro. Y luego por el rulito que teníamos montado en la aguja, ¿sí? Así va a quedar la primera unión. De esta manera voy a ir uniendo. Miren, voy a tomar ahora la vareta, el rulito de la vareta, uno solo. Lo mismo de este lado, uno solo, enfrentados. Tomo hebra por debajo, paso por ambos rulitos y paso por el que tengo en la aguja. Nuevamente, tomo un rulito, el siguiente, paso por los dos y paso por el último. ¿Sí? Miren cómo va quedando. Es un punto deslizado que voy a ir realizando, ¿sí? Solo que vamos a ir uniendo. De esta manera les va a quedar súper prolija la unión, firme, ¿sí? Queda muy bonito. También la idea, miren, cómo queda con un color contrastante, ¿eh? Ténganlo en cuenta, lo pueden realizar así también. Miren qué lindo que queda. Bueno, esta es la unión que voy a realizar. Ahora, a continuación, les voy a mostrar cómo organicé el tema de las uniones. Uní esta parte que sería la parte central, todo el contorno de busto, ¿sí? Esto a su vez sería la parte de abajo y esta la parte central, ¿sí? Como verán, todas las uniones que realicé es en forma vertical, ¿sí? Todo este pequeño tramo que luego van a tener que esconder las hebras, pero queda mejor organizada la unión, ¿sí? Entonces primero vamos a unir estos 6 enteros que forman entonces nuestro contorno de busto, ¿sí? Este sería el contorno final de nuestro top. Bien, ahora vamos a ir a la parte de arriba
Y vamos a plantear, miren cómo sería. Acá tenemos un entero que iría en esta parte. Vamos a poner el otro entero del otro lado, ¿sí? Vamos a armar el delantero primero. Luego tenemos estas dos mitades que yo ya las uní, ¿ven? Aquí en forma vertical. Este va acá. Este otro por el otro lado. Y este, que era el que habíamos modificado, que habíamos dejado una parte recta, es el que va aquí en el centro, que forma el escote delantero. Estos los doblé porque comparten espalda y delantera, ¿sí? Esto es la mitad para la espalda y la mitad para el delantero. Entonces, viéndolo así, lo que pueden observar es que primero realicé todas las uniones verticales, ¿sí? Esta y las que tenemos aquí. Nos faltaría unir estos dos, ¿bien? Estos dos, y ahí tendríamos todas las uniones verticales. Y luego lo que nos quedaría es unir en forma horizontal. Aquí va a ser muy fácil, solo vamos a tener que unir esta parte y esta otra. Esta unión horizontal la vamos a poder hacer todo en un solo tramo. En la parte de la espalda es prácticamente igual, solo que esta pieza, que es la que teníamos modificada, no va, ¿sí? La espalda sería así. Estoy aquí uniendo ya en forma horizontal y quiero mostrarles cómo vamos a trabajar aquí en esta parte, ¿sí? Como verán, acá tengo ya una unión en forma vertical. Llegué a esta intersección con el punto deslizado, como veníamos trabajando, y lo que hago aquí es tomar una cadena, ¿sí? Siempre un rulito, ¿no? Y el rulito de la cadena del extremo del granny, ¿sí? Lo paso y tengo mi primer punto deslizado, ¿ven? Ahora voy a hacer lo mismo con la otra cadena que tenemos en esta esquina, pero voy a tomar ya el otro granny, tomo la otra cadena, tomo entonces el rulito de la cadena del granny que tengo por debajo y paso, ¿ven? Y de esta manera voy a seguir trabajando todos los puntos deslizados de esta manera, ¿sí? Es muy fácil, siempre respetando tomar un rulito de un granny y del otro, ¿sí? De esa manera vamos a ir logrando, entonces, miren cómo queda. Ya tengo todo, entonces, las uniones realizadas ya en forma horizontal, como les enseñé. Ahora vamos a ir a la parte de atrás y vamos a empezar a trabajar todo lo que es el escote, ¿sí? El escote delantero y la espalda. Se va a hacer todo al mismo tiempo. Vamos a comenzar entonces montando un nudito en nuestra aguja y vamos a ir a la parte de atrás donde tenemos la B, ¿sí? A esta parte vamos a comenzar en esta esquina. Vamos a realizar todos una vuelta de medios puntos, comenzando aquí en la cadena. Vamos a montar nuestro primer punto, envolviendo la cadena, y luego vamos a picar en cada una de las varetas y vamos a hacer un medio punto. Esta vuelta es muy fácil, vamos a realizar solo medios puntos para dejar prolijo todo este borde. En las intersecciones, como ser aquí que tenemos la unión, vamos a respetar, acá tenemos una cadena, hacemos un medio punto ahí, dejamos esto, ¿sí? Lo saltamos y vamos a la otra cadena y realizamos el otro medio punto, ¿sí? Así vamos a trabajar todas las intersecciones de nuestras uniones de punto deslizado y luego seguimos con medios puntos. Estoy aquí en la parte superior del hombro donde tenemos las dos mitades. En este caso nos vamos a encontrar con varetas dobles en forma horizontal, medias varetas, ¿sí? Medios puntos, bueno, de todo un poquito. Lo que vamos a hacer es trabajar
los medios puntos de esta manera. Miren, en las varetas dobles vamos a hacer 3 medios puntos, envolviendo a la vareta. En la media vareta hacemos 2 medios puntos. Aquí tenemos una vareta. Aquí hacemos también 2 medios puntos en cada una de las varetas. Ahí y en esta vuelta también hay vareta. 2 medios puntos. Acá tenemos una media vareta, pero en esta parte yo aconsejo hacer solo un medio punto. ¿Sí? Y aquí tenemos la vareta doble. También hacemos 3 medios puntos. Con esto llegaríamos a la mitad de este granny, ¿ven? Del otro lado vamos a repetir lo mismo que hicimos acá, los mismos medios puntos, respetando cada una. En este caso sería la vareta doble, 3 medios puntos. En esta parte, que es la del, miren, la del escote delantero, se van a encontrar aquí que va a quedar como un hueco, ¿sí? Solo hacen los medios puntos como se presentan, miren. ¿Ven? Para evitar este huequito, lo que hice fue hacer un medio punto en esta esquina, ¿sí? Que corresponde al granny que tenemos acá. ¿Ven? Este granny que es el que forma ya el bretel. En este granny, en esta esquina, acá aconsejo hacer ahí un medio punto. No correspondería, pero sí lo vamos a hacer para que nos quede más prolijo. Y luego sí seguimos con los medios puntos. Esto que hicimos de este lado, vamos a hacer lo mismo de este otro. Llegué al final, di toda la vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado. Y de esta manera ya completo toda la vuelta. Bien. Ahora voy a hacer el detalle en la espalda. Este es muy fácil. Miren, lo que voy a hacer es hacer cadenas al aire hasta llegar al otro lado. En mi caso hice 32 cadenas. La tira de cadenas sale de donde comencé mi vuelta de medios puntos, ¿sí? En esta parte lo comienzo y finalizo. Y ahí mismo es donde hago la primer tira de cadenas. Entonces, salió de acá y va a cerrar en el lado opuesto. Entonces, voy a tomar mi agujita y voy a ir al punto entonces opuesto y voy a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Así vamos a ir sosteniendo estas cadenas. Ahora voy a hacer una nueva cadena. Voy a avanzar con un punto deslizado. Miren, acá este es el punto deslizado que es para enganchar la cadena, ¿sí? Voy a ir y voy a hacer uno más. ¿Ven? Me voy a ubicar ahí y voy a hacer otro más, o sea que voy a hacer 2. ¿Ven? 2 puntos deslizados que voy a avanzar sobre esta línea. Y aquí vuelvo a hacer estas 32 cadenas. Y ahora, miren, recuerden aquí, adelanté 2 puntos. Bueno, esos 2 puntos los voy a contar. Acá tengo 1, 2. Y ahí voy a enganchar esto. Lo puedo hacer muy sencillo haciendo el punto deslizado de esta manera. Ven, cuento 2, hago así y lo engancho por el lado de atrás. De esta manera, ¿sí? Es así de sencillito, miren cómo va quedando. Así vamos a ir avanzando. Ahora vamos a avanzar por este lado. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Acá lo estoy haciendo como del lado del revés, ¿sí? Para que me queden siempre del lado derecho. Bueno, ¿ven? Avancé ahí y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a hacer otra vez 32 cadenas
Y cuando terminamos vamos a contar 2 y lo sostenemos aquí, miren, a uno más para que quede claro. Una vez entonces que ya tengo la cadena, voy al lado opuesto, cuento 2 medios puntos de base y en el segundo lo voy a tomar de esta manera con un punto deslizado. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando? Bueno, esto es repetir. Miren, aquí ya las tengo todas hechas. Miren qué bonito que queda el detalle. En total hice 12 tiras. ¿Sí? 12 tiras en total. Vamos a comenzar entonces acá en el final. Vamos a comenzar entonces como hicimos en el anterior. Recuerden que estos detalles, si quieren, los pueden hacer en otro color. Yo en este caso elegí hacer todo en color mostaza. Pero si ustedes quieren darle un detalle más a esta prenda, pueden combinarlo con otro color. Monté un puntito, ¿sí? Y voy a empezar a trabajar aquí, todo en las en las varitas dobles, ¿sí? Siempre del lado del derecho. Vamos a comenzar entonces a hacer estas varetas. Vamos a comenzar aquí, acá. Vamos a hacer todos medios puntos en cada una de las varetas. Cuando llego aquí al extremo, entonces en este vértice lo que voy a hacer es el punto burbuja. Vamos a comenzar con un medio punto dentro de este espacio. Vamos a hacer 2 cadenas y luego vamos a hacer, miren, medias varetas dentro del mismo espacio y una cadena. ¿Sí? Miren, lo repito, media vareta y cuando finaliza hacemos una cadena. ¿Sí? Esta es como una variación de una vareta. ¿Sí? En realidad es una vareta, no deja de ser una vareta que queda en el ganchillo. Ese sería el concepto. ¿Sí? Es una vareta que queda en el ganchillo. En vez de cerrarla, la vamos a dejar ahí. Bueno, en total de estas varetas vamos a hacer 5. ¿Sí? 5 de estas varetas. Tomamos la lazada y cerramos todo junto. Cuando cerramos, hacemos 2 cadenas y voy a ir nuevamente a este espacio y voy a hacer un medio punto. ¿Sí? Miren cómo queda. Esto es el detalle que vamos a hacer en cada uno de los dos. Luego que hago esto, voy a seguir con los medios puntos por cada una de las varetas. Miren cómo quedó, entonces, todas las puntitas, ¿sí? Bien marcadas con este punto burbuja. Y ahora lo único que nos queda es terminar las sisas, ¿sí? También vamos a hacer algo similar. Y aquí lo que pueden hacer para variar un poco el punto y hacer un detalle que, bueno, es opcional, es realizar, miren, un medio punto y una cadena. Luego un medio punto o una cadena. Medio punto, una cadena. Entonces, lo que va a hacer es como un cordón, apenas una variación en el punto, ¿sí? Miren qué bonito que van a lograr una terminación diferente. Que bueno, la pueden tener en cuenta también para otros proyectos, queda muy bonito. Bueno, esto lo vamos a hacer entonces todo alrededor de la sisa. Y así nos queda entonces terminado, miren cómo quedó acá el bordecito. Si quieren, para dar algún detalle más, pueden hacer 1 o 2 vueltas de medios puntos y luego hacer este punto. Si quieren, es opcional, si no, así estaría bien. Y con este borde en la sisa ya finalizamos la prenda. Miren cómo quedó. Sí, es un top, como les indiqué al principio. Cortito, ustedes lo pueden adaptar al cuerpo, a la medida que quieran, ir variando un poquito el diseño si se animan, pero bueno, si no les queda así, ya vieron cómo queda en el cuerpo, se adapta, quizás lo ven así un poquito muy recto las formas, pero luego se adapta y queda súper canchero en el cuerpo.
Así que bueno, espero que les guste, que haya sido clara en el paso a paso y bueno, y si no fue así, saben que en comentarios me pueden dejar todas sus dudas, podemos charlar, pueden hacer críticas constructivas que no me molestan, las podemos charlar y a su vez me sirven un montón para seguir creciendo en mi canal y hacer los tutoriales cada vez un poquito mejor en lo posible. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y los espero en un próximo tutorial. Chao, chao.